vamos a orar. La clase que tenemos el día de hoy, es decirles que me emociona mucho porque aprendí muchísimo, muchísimo al prepararla. Y vamos a estar brincando de la Biblia de aquí a allá y vamos a ir hasta Apocalipsis, incluso hasta el final lo vamos a estar leyendo. Entonces, les invito a que pues, anoten todas las citas. Hay un trabajo extra en esta parte para que aprendamos completamente lo que esta bienaventuranza quiere decirnos. Entonces, pues como dice el I, no sin antes orar, vamos a iniciar con una pequeña oración. Bendito Padre, Señor, te doy gracias porque podemos ser transformados y desafiados por medio de tu palabra, Señor, y porque tu palabra es rica, rica en sabiduría, rica en vida, Señor, y es a través de ella que podemos ser desafiados a conocerte más y más, Señor. Te doy gracias por lo que me permites aprender de manera personal, Señor. Te pido que sea yo un instrumento tuyo, Señor, para poder transmitir lo que tú ya me revelaste a mí, Señor. Pido que esto también transforme la vida de mis hermanos y que les ayude a vivir esta bienaventuranza en sus vidas como también las otras, Señor. Todo eso te lo agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, estamos en la sexta bienaventuranza y estamos viendo el carácter de un ciudadano del reino, ¿no? Estuvimos hablando un poco la semana pasada sobre el tema de ser justos, el tema de actuar propiamente como, pues sí, como dando testimonio, ¿no? De cierta forma. Y pues veíamos esta parte de la misericordia incluso, ¿no? De la simpatía. Y ahora nos vamos a estar hablando sobre el tema de la pureza, aquello que somos desafiados y confrontados, y a final de cuentas a dejar que el Señor transforme nuestro corazón y que lo limpie por completo. Entonces, vamos de lleno a la primera cita, la que corresponde completamente a la lección. Y vamos a Mateo 5, del 1 al 8, y particularmente en esta lección vamos a estar viendo la sexta bienaventuranza, que es el versículo 8. Entonces, lo leo como ya lo hemos dicho anteriormente, completo, hasta llegar a la cita que nos corresponde. Leo desde el versículo 1 en Reina Valera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una versión internacional lo dice de una manera tal vez distinta. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y una traducción viviente que tal vez incluso es un poquito más sencillo. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esa es la bienaventuranza que estaremos viendo el día de hoy. Y ya como les comentaba en esa sección de consideraciones importantes, eh, que es igual un punto crucial para entender completamente la palabra que utiliza Jesús para referirse a puros, pues vamos a hacer uso de lo que ya nos comparte aquí el material y directamente nos vamos a brincar el inciso A, B, C y D, porque corresponden a lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Y finalmente nos vamos a fijar únicamente en el inciso E, que es el que particularmente nos va a ayudar a entender. Ahora, Jesús en esta bienaventuranza se dirige al núcleo de la vida humana, propiamente el corazón. Y vamos a tener que entender qué en ese momento histórico, cultural, significaba hablar del corazón, qué era lo que entendían los judíos, los gentiles, aquellos que no eran judíos de sangre, cuando Jesús estaba hablando, en ese momento, ¿qué se entendía? Porque sabemos que la influencia de los griegos pues, era mucha. Todo el imperio había aceptado el griego como una cultura que les había gustado, agradado, y de ahí vemos esa cultura impregnada en todo lo que es Roma, ¿no? Lo que conocemos del imperio romano. Entonces, tanto judíos como los gentiles, los griegos, los romanos propiamente tenían una particularidad en ese momento cuando se hablaba del corazón. Y si nosotros vamos a la Biblia para entender particularmente esto, nos vamos a dar cuenta que era un tema recurrente, constante que se hablaba
Y eso lo vemos en las leyes que se daban en el Antiguo Testamento sobre la pureza. Podemos nosotros ver eso reflejado en varias citas. Y aquí, de nuevo, les pido que si hay algo muy valioso de la clase son las citas, porque pueden ustedes ir a la Biblia y poder volver a encontrar estas verdades que vamos viendo a lo largo de la clase. Entonces, la primera cita es Salmos 24, 3 al 4. Salmo 24, 3 al 4. Este es un salmo de David. Sabemos que todos los salmos no fueron escritos por la misma persona. A veces incluso decimos que el salmista escribió, pero en este caso este salmo sí tiene el nombre del autor. Es un salmo de David y David se hace estas preguntas. Si ustedes quieren acompañarme yendo a la cita o si quieren escucharla únicamente, como ustedes prefieran. Pero Salmo 24, versículo 3 al 4, en Nueva Versión Internacional, dice así: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Estas son preguntas que se está haciendo David. Inmediatamente las contesta en el versículo 4. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Y dejando de un lado esa segunda parte del versículo 4, esa parte de no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos, hay algunas otras versiones que dice por falsos dioses. Fijémonos que lo que contesta a las preguntas de quién podrá subir al monte del Señor, o sea, de cierta manera, quién podrá estar en la presencia del Señor, a lo que contesta, solo el de manos limpias y de corazón puro. Eso ya lo tenía David claro en su mente al escribir este Salmos. Y cuando nosotros brincamos ahora al Nuevo Testamento, Jesús continúa con este importante tema desde el Antiguo Testamento y ahora, eh, de cierta manera, lo presenta de una forma tal vez diferente, pero igualmente importante. Y de cierta forma, como lo presenta, es como la lealtad a Dios, que debe de afectar todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a la siguiente cita. Ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento y les pido me tengan mucha paciencia porque vamos a ver muchísimas citas, pero todas van a construir lo que Jesús quería decir en esta bienaventuranza, que apenas es una frase, pero reúne muchísima profundidad. Y la cita está en Mateo 15, versículo 8 al 9. Mateo 15, versículo 8 al 9 y particularmente 8 y 9 y también ponen ahí una coma y el versículo 19. Ahora, para nosotros entender perfectamente la cita, la podemos leer completa para que justamente tengamos una lectura no parcial de este pasaje, sino al contrario, completa. Entonces, les, eh, les sugiero que la leamos completa desde el versículo 1 al 19. Parecerá que es mucho, pero realmente leyéndolo nos vamos a dar cuenta que es muy, muy poquito. Y eso nos va a dar contexto por qué utilicé esas citas del 8 y el 9 y el 19. Y lo leo en una versión internacional. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero con el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya se la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así que, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tienen razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Versículo 8 y 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y aquí vemos de nuevo la importancia de lo que en nuestro corazón hay. Y estaba atacando justamente eso, su corazón está lejos de mí. Continúa y vamos a leer hasta el 19. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿saben ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos.
Son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le dijo Pedro, le pidió Pedro. ¿Tampoco ustedes pueden todavía entenderlo? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Versículo 18. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. De nuevo vemos aquí la importancia de lo que hay en nuestro corazón y lo que Jesús estaba diciendo. De ahí emana los malos pensamientos, porque su corazón está lejos de mí. Hay una importancia en la Biblia cuando se habla del corazón, y aquí vemos a Jesús hablando particularmente de esto. Jesús estaba diciendo, declarando de alguna manera que la pureza externa procede de un corazón puro, no viceversa. Lo repito incluso si quieren anotarlo. La pureza externa procede de un corazón puro, no es al revés. Entonces, ya hasta este punto de la clase podríamos estarnos pensando o haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo yo en mi corazón? Porque al final de cuentas veo lo que estaba diciendo David y lo que estaba diciendo aquí Jesús. Su corazón está lejos de mí, del corazón salen los malos pensamientos. Eso ya es suficiente incluso para estar pensando y reflexionando en torno a esto. Pero bueno, vamos a entender otra particularidad. El corazón es malvado por naturaleza. Eso es una realidad, no lo podemos hacer a un lado. Y aquí van otras dos citas. De nuevo, vamos a regresar al Antiguo Testamento y vamos a anotar dos citas. Igual las voy a leer en Nueva Versión Internacional. La primera cita está en Proverbios 29. Tal vez ahorita en nuestra iglesia está de moda Proverbios por lo que estamos estudiando en los sermones, pero vamos a Proverbios 29 y a Jeremías 17, 9 al 10. En estos casos, las citas se entienden perfectamente sin un contexto general. Digo, de todas maneras es importante leerlos en contexto, pero no lo vamos a hacer. Nada más vamos a leer el 9 y el 9 y el 10 de Jeremías. Proverbios 29 dice, ¿quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Quien haya escrito Proverbios, Salomón, se pregunta esto, ¿quién puede decir que su corazón está limpio y es libre de pecado? Ahí deja la pregunta en el aire de cierta manera para hacernos reflexionar sobre eso. Ahora vamos a Jeremías, el profeta Jeremías, más adelante en la Biblia, capítulo 17, versículo 9 al 10. Y dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón, yo peso el corazón, podríamos decirlo de otra manera, y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién puede decir que tiene el corazón puro, que está limpio de pecados? ¿Quién puede creer que su corazón es completamente limpio y que que no puede fallar? Pues aquí Jeremías dice, no tiene remedio. No tiene remedio. Entonces, es una realidad. Aquí la Biblia está afirmando que nuestro corazón por naturaleza es malvado, tiende hacia el mal. Pero sabemos que la historia no termina ahí, no se queda únicamente en esa parte. Sabemos que solamente la obra de Dios en un corazón malvado puede purificarlo y traerlo a una nueva vida para seguirlo, para seguir a Dios. Y es entonces que vemos de nuevo, ahora Salomón a David en Salmos 51:10. Salmos 51:10. Y aquí igual, esta cita va a tener un mayor impacto si la leemos completa, del versículo 1 al 12. Igual les parecerá mucho, pero es breve y lo voy a leer rápido. Este salmo, si ustedes van a la cita Salmo 51 y se ponen al inicio de este capítulo, van a darse cuenta, dependerá de cada una de sus Biblias, el título que ocupa que se ha puesto para ilustrar este salmo, para darnos una idea de lo que nos encontramos. Y dice, en una versión internacional, por lo menos en la versión que yo estoy ocupando, al director musical Salmo de David, ahí vemos el autor,
Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Eso es lo que estaba diciendo David después de haber sido confrontado por el profeta Natán por lo que había hecho con Betsabé, el adulterio. Y leo desde el versículo 1 al 12 y particularmente ponemos nuestra atención en el versículo 10, que es el que les compartí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Versículo 5. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame como con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que es un espíritu de obediencia, que, que un espíritu de obediencia me sostenga. Versículo 10 dice particularmente esta parte, puede hacer Dios, darnos un corazón limpio, renovado. Y ese era el deseo de David de haber sido confrontado por Natán por su pecado. Entonces podamos reconocer que solamente la obra de Dios en un corazón malvado puede purificarlo y traerlo, darle una nueva vida para seguirle. Todo esto es en torno al tema del corazón, porque Jesús está hablando particularmente de esto en esta bienaventuranza. Ahora sí, ¿qué palabra es la que está ocupando aquí Jesús para hablar de esa pureza? ¿Qué implica la palabra kataros, que es la palabra que ocupa para hablar sobre limpio? Aquellos que muestran una completa lealtad a Dios y a sus caminos. Esa es la palabra que estaba ocupando Jesús cuando estaba describiendo a este bendito, a este bienaventurado, aquellos que muestran una completa lealtad a Dios y a sus caminos, aquellos que le siguen no solamente externamente, no solamente en apariencias, sino desde lo más profundo de su ser. Eso es lo que nos está desafiando Jesús por medio de esta bienaventuranza. Y hay una promesa incluso, que es lo que conforma esta cita, ¿no? Ya lo leíamos hace un momento en varias versiones. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la palabra que ocupa para describir ese corazón, limpios, que es la que les digo que viene del griego como cataros, así como dice en nuestro cuadernillo, ahora sí lo estoy leyendo, limpio se traduce en nuestro idioma, significa no contaminado, puro, algo que no carece de suciedad. Se usa para referirse al trigo sin paja, a un ejército cuyos soldados cobardes y malintencionados habían sido degradados y solo contaban en sus filas con soldados de primera calidad. Y también se usa para referirse a la leche sin agua, que es pura, a un metal sin aleación alguna, que no tiene ninguna inmundicia. Esa es la palabra que está hablando, o sea, de este grado de puro habla Jesús que debe de ser nuestro corazón, como el carácter de un ciudadano del reino. Ahora, con todo eso en mente, con el panorama completo de lo que la Biblia nos dice y con lo que viene a continuación con las ideas centrales, les doy unos minutos para que contesten esas preguntas. Son muy sencillas, realmente son muy sencillas. Y tan solo el primero que me avise que ya, continuamos con las ideas centrales. Ustedes me avisan para que continuemos con la siguiente parte. Igual, si alguien desea compartir o tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta este momento o sobre las mismas preguntas, puede abrir su micrófono y decirlo para que todos lo
que podemos escuchar y también para ayudar. Yo en la uno puse que tomo ahí sesión con la psicóloga, hago ejercicio, orar, Biblia y pues escuchar música. Amén. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, hasta aquí de lo que les he compartido sobre este panorama con respecto a lo que habla la Biblia con respecto al corazón. ¿Todo ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? ¿Necesitan que repita alguna cita? No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, pues vamos entonces con la siguiente parte de la lección. Les decía que las preguntas son sencillas, entonces pues vamos a seguir con la siguiente parte. Y vamos con las ideas centrales. Son 4 ideas centrales y cada una tiene mucho que decirnos. Entonces, pues vamos con la primera. Vamos a escribir la frase en el primer recuadro. Qué dichosos son los que tienen sentimientos puros. Qué dichosos son los que tienen sentimientos puros. Qué dichosos son los que tienen sentimientos puros. Y bueno, vamos a ir leyendo lo que nos comparte aquí el material y vamos a ir intercalando algunas cosas igual que nutren la clase. Así podría traducirse esta bienaventuranza como una alusión a lo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Cuando uno se convierte, regularmente está tan emocionado, tan entusiasmado por la nueva fe, que experimenta un gozo profundo. Incluso dice en otro hermano. Para un nuevo creyente, el pastor es como un apóstol de Jesús. Los diáconos, los valientes de David. Los jóvenes, los héroes de la fe. Y las mujeres, una réplica de Esther, Débora y Ruth. Pero nunca falta un abogado del diablo, una abogada del mal, que vaya con ese creyente de corazón puro y lo contamine hablando mal del pastor, de los diáconos, de los jóvenes, de las mujeres de la iglesia. Entonces, aquel corazón puro y fervoroso se convierte en un corazón contaminado por los sentimientos negativos de otras personas. Esto puede detener su crecimiento e impulsar una vida sin victoria. Y ha pasado, en la iglesia ha sucedido que por compartir cosas que no son de bendición, que no son de edificación, la gente acaba de dejar de asistir. Y entonces sucede lo que peor le puede pasar, haber conocido al Señor y alejarse de Él. Entonces, hasta este punto de lo que llevamos de esta idea central, podemos o debemos de tener una regla que nos lleve a reflexionar sobre las palabras que salen de nuestra boca y llegan a oídos de alguien más. Y la regla para esto podría ser la siguiente, o la clave para esto sería la siguiente. ¿Esto que voy a decir edifica? Porque si no edifica, mejor ni siquiera lo digo. Si por el contrario es de edificación, entonces pues tengo todo el derecho de compartirlo. La Biblia llama a que nos exhortemos unos a otros, siempre en amor, en compasión, en esa misericordia que caracteriza a un cristiano. Pero si lo que voy a decir no edifica, lastima el corazón, siembra duda, incertidumbre, resentimiento en el corazón de alguien más, pues la regla lo dice, no es algo que yo debería decir. Y esto de esta primera fracción de esta idea central, tanto entre hermanos como tanto entre hermanos como delante de quienes aún no han sido alcanzados, estamos llamados a ser de bendición con nuestras palabras y no un tropiezo que les impida crecer o en el peor de los casos conocer al Señor. Nosotros somos esa carta de presentación y a veces Dios nos utiliza a través de nuestra vida como un instrumento suyo para impactar la vida de otras personas. Y es por eso que podemos ser de bendición o podemos justamente hacer que las demás personas tropiecen. Y debemos de ser conscientes de eso. Entonces continúa el texto diciendo, Dios nos libre de andar contaminando gente. Mejor pidamos que nos dé la bienaventuranza, la bendición de un corazón limpio de sentimientos negativos. Y ya leíamos como decía David en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y entonces seamos hábiles para no dejarnos contaminar por las impurezas de otros corazones contaminados. También hay que tener criterio, ¿a quién le presto el oído? ¿De quién estoy escuchando un consejo?
Porque si veo que esa persona tal vez no está viendo lo que está aconsejando o que lo que está aconsejando no concuerda con lo que la Biblia dice, pues también, ¿qué estoy permitiendo que entre en mi corazón? Entonces, como ya lo hemos hecho en algunas otras lecciones, a manera de conclusión de esta primera idea central, y ya que estamos aprendiendo el carácter de un ciudadano del reino, cada bienaventuranza tiene un desafío por sí mismo, pues se espera que seamos de esta manera. Entonces, como tal, se antoja un serio, un autoexamen de nuestros sentimientos. Y ahí vienen las preguntas que podrían conformar ese autoexamen. ¿Cómo está mi corazón en cuanto a las cosas que siento? ¿Qué tan puro, qué tan contaminado está mi corazón? Porque es bienaventurado, es decir, dichoso, uno tiene un corazón puro. Si existe una fracción de nuestro corazón que no le pertenezca a Dios, es momento de cambiarlo. Y esto es la primera idea central. Qué dichosos son los que tienen sentimientos puros. Vamos con la siguiente idea central. Ahora escribimos en el recuadro 2, por así decirlo, la segunda idea central. Qué dichosos son los que tienen motivaciones puras. Qué dichosos son los que tienen motivaciones puras. La primera fue sentimientos, ahora vamos a hablar sobre las motivaciones. Qué dichosos son los que tienen motivaciones puras. Y ya de entrada, el material nos lleva a reflexionar por medio de preguntas. ¿Qué actitud guían mis acciones cuando sirvo? ¿Lo hago desinteresadamente o deseo exhibirme? ¿Trabajo por amor a Cristo o por mantener mi prestigio? ¿Oro y tengo vida devocional para estar regocijándome en Dios o para tener el placer de sentirme superior a los demás? ¿Por qué hablo? Y digo lo que hablo y digo lo que hablo y digo. ¿Por qué me motiva a hacer o dejar de hacer? De nuevo, ese pasaje nos invita a un autoexamen de motivaciones. La palabra corazón, que se traduce en el pensamiento judío, no solo se refería a sentimientos, como en nuestro contexto, sino a las motivaciones más profundas. Y esto tal vez es crucial para entender, de nuevo, qué era lo que Jesús estaba queriendo decir, porque se los dijo a unas personas que seguramente lo entendieron en su momento. Y solamente si nosotros pensamos en cómo lo recibieron y por qué lo dijo de tal manera, que las personas en ese momento lo entendieron tal cual, es como nosotros podemos entenderlo en este momento de la historia. Y continúa el texto, tener limpio el corazón también se refiere a tener una pureza en cuanto a las motivaciones personales. Estábamos hablando hace un instante con respecto a los sentimientos. Bueno, ahora las motivaciones también deben ser puestas a análisis, a este autoexamen. Y como ya se ha mencionado, las ilustraciones nos ayudan a entender mejor una idea de una manera tal vez abstracta. Por eso dice el texto, se cuenta que en una ocasión el hermano John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, fue abordado por un hermano después de predicar que le dijo, qué buen sermón acaba de predicar usted, hermano Bunyan. El hermano le contestó, el diablo ya me lo dijo mientras bajaba del púlpito. Aún el más grande predicador es tentado a tener una doble motivación en cuanto a lo que hace por amor a su Señor. Esto es muy común en el corazón de los pastores. A veces esto es una posibilidad de tropiezo. Es por donde puede atacar el enemigo, y no solamente a ellos, sino a cualquier ser humano que haya aceptado al Señor Jesús. El orgullo, la gloria, el egocentrismo. Él es por mí, por lo que yo hice. Y no dejarle la gloria a Dios. Dios es celoso de eso. No reparte su gloria a nadie, no le presta su gloria a nadie. Es únicamente de Él. Esa misma razón fue la por la que Moisés no entró a la tierra prometida, porque le quitó la gloria a Dios cuando desobedeció al cumplir lo que Dios le había dicho de tocar la piedra. Y él decidió golpearla y él decidió mostrar que es por mí que pueden recibir el agua en el desierto. No, Dios por eso no le permitió entrar a Moisés, entre otras razones, a la tierra prometida.
Pero bueno, si ustedes no han escuchado sobre el progreso del peregrino, es uno de los libros cristianos más influyentes de la historia. Y después de la Biblia, nada más para que se den una idea de la magnitud de este libro, ha sido el libro más traducido a diferentes idiomas, en ese contexto cristiano. Entonces, digo, si tienen curiosidad lo podrían leer, pero tiene una gran influencia. Pero de todas maneras, siempre va a ser la Biblia y la Biblia. Nada más es como un dato curioso. Entonces, a manera de conclusión de esta segunda idea central, podemos decir lo siguiente, podemos decir dos cosas. Examinemos constantemente las intenciones de nuestro corazón para que cada una de ellas glorifique a Dios. Examinemos constantemente las intenciones de nuestro corazón para que cada una de ellas glorifique a Dios. Y la segunda cosa que podemos concluir de esta segunda idea central es lo siguiente. Desechemos de nuestro corazón toda motivación egoísta. Quitemos de nuestro corazón todo lo que motiva una actitud egoísta. Y continúa el texto para terminar esta idea central. Que el Señor nos haga dichosos al tener motivaciones únicas, puras, limpias, y que nos aleje de la desdicha que es el celo, la envidia, el competir contra otros. Nos contamina el corazón. Entonces, esta es la segunda idea central. Hablamos de los sentimientos, hablamos de las motivaciones, y todo esto para entender perfectamente lo que tiene que conformar un corazón puro. Vamos a la tercera idea central. Y aquí, particularmente esta, vamos a leer varios pasajes que ahí vienen, varias citas que ahí vienen en su material, pero vamos a entender por qué cada una de estas citas está puesta aquí. Y para eso vamos a ir a cada una de ellas y las vamos a leer en contexto. En otras palabras, vamos a leer en qué pasaje, en qué capítulo de la Biblia está para entender por qué están aquí, para explicarnos esta tercera idea central. Y vamos a escribir mientras tanto, antes de llegar a esas citas, la frase: qué dichosos son los que tienen pensamientos puros. La primera fue sentimientos, la segunda fue motivaciones. Ahora la frase se conforma con la palabra pensamientos. Qué dichosos son los que tienen pensamientos puros. Esa es la tercera idea central. Perdón. Y leo el texto. En la época de nuestro Señor se consideraba el corazón como la base del pensamiento. O sea, no creían que en la mente estuviera el pensamiento, que en la cabeza estuviera el pensamiento, sino en el corazón. Y eso es clave para entender, porque si de nuevo Jesús está señalando el corazón, está hablando también de los pensamientos. Él dijo en Lucas 2:35, particularmente la primera parte del versículo 35a. Y para eso, como les decía hace unos minutos, vamos a leer en dónde está esa cita. O sea, vamos a ir a Lucas, capítulo 2, y vamos a leer, en este caso, desde el versículo 21 hasta el 35. Ese es el contexto de la cita para entenderlo por completo. Desde el 21 hasta el 35. Yo al menos no recuerdo haber antes leído esta porción de la Biblia. Cuando lo leí, me sorprendió mucho porque yo no me había encontrado con esto. Y el título que viene aquí en mi versión de Biblia, en una versión internacional, dice La presentación de Jesús en el templo. Leo igual desde el versículo 21 hasta el 35 y ponemos mayor atención en el 35. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidar, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel les había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron lo que en la ley del Señor estaba escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y agradaba con esperanza y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría sin antes ver al
Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación y has preparado a la vista de todos los pueblos la luz que ilumina las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Versículo 35, a fin de que sea manifiesta las intenciones de nuestros corazones. Y bueno, termina el versículo, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Entonces, por eso era importante leerlo en contexto. Jesús vino para salvarnos y al presentarnos el regalo de la salvación, pone en evidencia la condición de nuestro corazón. Si hay humildad y si hay un reconocimiento de pecado, por un lado, o si hay egoísmo y autosuficiencia, y entonces un rechazo a Él. Jesús venía a confrontar nuestro corazón para aceptarlo o negarlo. Al escuchar el Evangelio, el plan de salvación, reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y un Señor. No se trató solo de una aceptación emocional o intelectual, sino de una genuina respuesta de fe y entrega a Cristo. Entonces, esta cita está aquí porque nos hace entender que Jesús nos confronta a ver lo que hay en nuestro corazón, lo que pensamos, en el contexto en el que estábamos diciendo, en el corazón, en ese contexto eran los pensamientos. Por eso esta cita habla de eso, a manifestar las intenciones de muchos corazones. Ahora vamos con la siguiente cita. Igual vamos a leerlo en el contexto. Lucas 5:22 y vamos a leer desde el 17 hasta el 26. También son poquitos versículos, pero eso nos permite entender perfectamente el contexto de estas citas. Lucas 5, desde el versículo 17 al 26. Igual no sé si voy muy rápido, si vamos bien, si se está entendiendo todo. ¿Sí? El silencio otorga, entonces si no me contestan, creo que todo está bien. Bien, vamos a leer entonces desde el 17, Lucas 22, Lucas 5, y desde el 17 al 26, y particularmente ponemos atención en el 22. El título es Jesús sana a un paralítico. Un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de toda la aldea de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pensamientos quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó de la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alabaron a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces la cita que corresponde es el versículo 22. Reina Valera dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Una versión internacional, tal vez no ocupa la palabra corazones, pero nos dice, ¿por qué razonan así? Ahora, para entender por qué esta cita está aquí,
podemos decir lo siguiente o reflexionar en torno a esto. Los fariseos tenían su mirada puesta en encontrar a alguien que, según ellos, incumpliera la ley. Para así poderlo señalar, era lo que se pasaban haciendo, ¿no? No fueron capaces de ver la intención de aquellos hombres que llevaron al paralítico ante Jesús. Estaban haciendo un bien por él, pero eso no les importaba. Su manera de pensar consistía en buscar oportunidades para aparentar ser hombres fieles a Dios, obteniendo el reconocimiento de señalar y condenar a los demás. Entonces, de nuevo, esto nos lleva a pensar y a reflexionar, valga la redundancia, si nuestros pensamientos están puestos en el lugar adecuado, viendo lo que debemos de ver en las situaciones que estamos presentando o las que se van presentando en nuestra vida. Porque aquí los fariseos estaban puestos sus ojos en otras cosas, sus pensamientos en otras cosas, en vez de ver lo bueno que estaba sucediendo, el milagro que estaba sucediendo. De nuevo estaban ciegos por el corazón que tenían. Estaba puesto en un lugar equivocado. Vamos a la siguiente cita. Ahora es Lucas 8. Lucas 8, y lo vamos a leer del 1 al 12, aunque la cita particularmente es el 12. Lucas 8, igual lo leo en una versión internacional, y en este caso corresponde a una parábola, la parábola del sembrador. Y dice desde el versículo 1 hasta el 12. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunían una gran multitud, él les contó una parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó en espinos que, al crecer junto a las semillas, ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por uno. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál es el significado de esta parábola? Jesús le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, para que a los demás se les, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que estén junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Entonces, y de nuevo, para entender el versículo 12 había que leerlo en contexto, ¿no? La Biblia menciona, la Biblia dice claramente que el diablo es padre de mentiras. Y esto lo podemos ver, no lo vamos a leer, pero lo podemos ver en Juan 8:44. Ahí Jesús dice que el diablo es padre de mentiras. Entonces, una de las artimañas o estrategias o tácticas, por así decirlo, es del diablo, o del enemigo, como podamos decirle, es sembrar duda en nuestro corazón para apartarnos sigilosamente, paulatinamente de Dios. Por eso debemos de cuidar nuestros pensamientos, porque ellos pueden conducirnos hacia Dios o alejarnos de Él. Por eso particularmente esta cita nos habla de eso, ¿no? De si esas dudas que estamos teniendo, esos pensamientos nos están apartando de Dios o al contrario nos están acercando. Porque no, buscamos un corazón puro, tanto en sentimientos, en motivaciones, como ahora lo estamos viendo en pensamientos. Y vamos a la siguiente cita, igual está ahí, Lucas 6:45. Y vamos a leer desde el 43 hasta el 45. Esos son muy poquitos versículos, apenas 3 versículos. Lucas 6:45. Y lo leo en Nueva Versión Internacional. El título dice: por sus frutos los conoceréis. Bueno, al menos en Reina Valera sí dice: por sus frutos los conoceréis. De ahí viene esa frase. Y dice desde el versículo
43. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conocerá por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Versículo 45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que también vamos a externar, lo que también vamos a decir. Así que esa cita es clara en ese sentido, ¿no? Ya vimos el momento en que se presenta Jesús y entendemos que Jesús viene a desafiarnos las intenciones de nuestro corazón. Ya vimos que Jesús sana un paralítico y tal vez nuestros pensamientos podrían estar como en aquel momento los fariseos en otra cosa que no tiene que ver con lo que está pasando y no viendo lo bueno, no viendo la gloria de Dios, no viendo sus milagros, sino puesto en otro lado. Ya vimos la palabra del sembrador, que el enemigo utiliza artimañas, estrategias, sembrando dudas y haciendo que nuestros pensamientos se desvíen de lo que realmente nos acerca a Dios. Y ahora en esta cita, pues vemos que lo que guardamos en nuestro corazón, esos pensamientos que tenemos, va a ser de lo que vamos a hablar. Entonces, así como pasa que las personas que tienen mucho conocimiento en alguna cosa pueden hablar con naturalidad, con facilidad, pues así pasa igual con las cosas del Señor. Si guardamos y conservamos en nuestro corazón cosas de Dios, pues eso va a salir de nuestra boca, como en esta última cita, por sus frutos los conoceréis. Así que continuó con el texto que viene en su lección. Así que, de acuerdo con la cultura de aquella época, en el corazón se encuentran los pensamientos. Y después de ser concebidos, o sea, después de que los tenemos, salen por nuestra boca para contaminar o para purificar según sea el caso. Ya les decía, para hacer de edificación o para hacer de tropiezo. Entonces, igual como lo hemos estado viendo en los anteriores puntos, vale la pena entonces examinarnos y preguntarnos. Y es así, tal cual como viene en su cuadernillo. ¿Qué tan puros o contaminados están siendo mis pensamientos? ¿Purifico con mi hablar o contamino con todo lo que digo? Y esas son apenas unas preguntas que nos hacen reflexionar en torno a esto. Ahora continúa el texto, dice en Filipenses 4:8, y lo leo en Reina Valera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo está diciendo esto a la iglesia de Filipos y nos lo está diciendo también a nosotros. Si hay algo verdadero, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, amable, algo que sea de buen nombre, o sea, que se reconozca como eso. Si hay virtud alguna, algo que es digno de alabanza, en eso pensar. De esta manera tienen que ser nuestros pensamientos, con todas estas características que aquí enlista Pablo. Entonces, a manera de conclusión de esta tercera idea central, podemos decir lo que ya les decía hace unos minutos. Jesús viene a confrontarnos, y eso es lo que dijo Simeón cuando lo llevaron a presentar, a fin de que se manifieste la intención de muchos corazones. Fue lo que le dijeron a José y María cuando presentaron a Jesús. Vemos en la parábola del paralítico a los fariseos pensando otra cosa que no era lo más importante, ver a Dios mostrando su gloria a través de Jesús, viendo sus milagros, o sea, completamente pensamientos equivocados. Y ahora en la parábola del sembrador vemos que Dios nos revela por medio de estas palabras de Jesús que el enemigo ataca por medio de la duda, de los pensamientos que siembra en nuestro corazón. Y pues obviamente eso nos puede alejar, nos puede acercar a Dios. Y en esta última cita que leíamos, por sus frutos los conoceréis, pues veíamos que lo que guardamos en nuestro corazón, al final de cuentas, eso se va a externar, lo vamos a verbalizar, lo vamos a decir, lo vamos a compartir como tal. Entonces, eso es lo que vemos en esas citas. Y lo que continúa en el texto dice, debemos ocupar nuestra mente en las cosas que valen la pena, no en las que contaminan nuestro ser.
Nuestro pensamiento debe ser hábil para encontrar todo lo que es bueno en la vida y torpe para detectar lo malo. Ya hemos estado viendo en esta serie de sermones sobre proverbios que hay inteligencia para hacer lo malo. O sea, hay gente que se cree astuta o que se cree capaz de poder encontrar aquel hueco para hacer trampa y se siente bien en eso, pero lo que está haciendo es cayendo en la trampa, cayendo en el pecado, cayendo en la mentira del enemigo y no está haciendo lo que debería de hacer. En este último sermón que veíamos sobre el acróstico del hombre y el acróstico de la mujer, ¿no? Y continúa, bueno, el texto dice otra idea que también puede ser manera de cerrar esta tercera idea central. No se trata de la incapacidad de defenderse del mal, sino de la inutilidad de acabarse las neuronas en las cosas que son basura y que deben de ser desechadas. De cierta manera es en qué estamos poniendo nuestro tiempo pensando en esas cosas si no son de edificación ni para nosotros, ni para los que nos rodean, ni para los que nos escuchan, para la vida en general. Por eso termina el texto diciendo que el Señor nos conceda la dicha de tener pensamientos puros, no contaminados, porque una mente contaminada, es decir, llena de pensamientos impuros, hace que las personas sean desdichadas, infelices y aburridas de la vida. Esa es la tercera idea central. Les decía, vimos los sentimientos, las motivaciones y los pensamientos, y explicábamos cada una de las citas que viene ahí. Y vamos a ver ahora sí lo que corresponde a una persona que cumple con todas estas cosas a lo que se refería Jesús con limpios de corazón. Idea 4, idea central 4. Escribimos la frase, qué dichosos son los que pueden ver a Dios. Qué dichosos son los que pueden ver a Dios. Qué dichosos son los que pueden ver a Dios. Y ese es lo más maravilloso de esta bienaventuranza. Cada una tiene una particularidad y analizar cada una de estas bienaventuranzas pues abre completamente el entendimiento de cómo debemos de ser en nuestro carácter como ciudadanos del reino. Y una persona que cumple con tener un corazón limpio, limpio de corazón, que sus pensamientos, sus sentimientos, sus motivaciones están donde deben de estar siendo un hijo de Dios, pues tiene esa recompensa. Si lo leemos entonces entendiendo todo lo que ya llevamos en la mente con respecto a lo que significa eso de, de corazón limpio, limpios de corazón, pues vamos a darnos cuenta que la gran recompensa, lo que promete el Señor en esa bienaventuranza es eso, verán a Dios. Por eso esta es nuestra cuarta idea central. Y continúo con el texto igual que viene en su cuadernillo. Una persona que tiene sentimientos, motivaciones y pensamientos puros o no contaminados, de acuerdo con la bienaventuranza de Jesús, tiene la capacidad de ver a Dios, tiene la capacidad de entenderse con Él, tiene la capacidad de encontrarlo en cada detalle y en cada experiencia de la vida, en cada contacto con otros seres, en cada necesidad, en cada momento, y disfrutar de la posibilidad de hablarse de tú con Él. Qué dicha puede ser más grande que esta, ¿no? Así que esta bienaventuranza podría traducirse de la siguiente manera. Qué dichosos son los que no dejan contaminar sus sentimientos, que tienen motivaciones puras y pensamientos limpios, y que por lo tanto tienen una visión clara para hacer contacto íntimo con Dios. Tal cual así viene en nuestro material, ¿no? La manera en que podemos nosotros entender esta bienaventuranza. Nada más voy a compartir lo que piden ahí en el, un segundo. Y perdón si lo pongo en mayúsculas, es solo que así lo tengo en mi lección para rápido ubicarlas. Les me disculpo si se las estoy poniendo en mayúsculas. Las cuatro ideas centrales. Listo. Entonces,
Pues al cual, qué dichosos son los que no dejan contaminar sus sentimientos, que tienen motivaciones puras y pensamientos limpios, y que por lo tanto tienen una visión clara para hacer contacto íntimo con Dios. Y ya como les venía diciendo, a manera de conclusión de esta cuarta idea central, los puros de corazón serán recompensados con su más sublime esperanza, verán a Dios. Eso es lo que promete esta bienaventuranza. Si tenemos limpio el corazón, veremos a Dios. Y ya vimos que no solamente o únicamente hace referencia a estar en su presencia, sino a toda esta serie de cosas que podemos experimentar ya desde hoy. La capacidad de ver a Dios y reconocerlo en las cosas que pasan en nuestra vida, la capacidad de entender sus planes, la capacidad de encontrarlo en cada detalle, en cada experiencia de la vida. Incluso tener esa compasión por las necesidades de los demás o incluso alegrarnos en los momentos complicados, porque de nuevo estamos teniendo esa relación, esa cercanía, veremos a Dios en nuestra vida, y no de una manera inmediata que es físicamente, sino de esa manera vivencial. Y aunque la Biblia afirma que ningún ser humano puede contemplar el glorioso rostro de Dios, que es la idea que tal vez podríamos tener, podemos ver lo siguiente, de extremo a extremo de la Biblia, tal cual, de inicio a fin. Veamos una cita que está en el inicio casi casi de la Biblia y veamos una cita que está hasta el final de la Biblia para que veamos cómo esta promesa, esta bendición que promete esta bienaventuranza, se puede hacer realidad en nuestra vida. La primera cita que habla en el Antiguo Testamento, Éxodo 33, 20. Éxodo 33, 20. Y dice, Éxodo 33, 20. Es un diálogo entre Dios y Moisés. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Esto al inicio de la historia, al inicio de la Biblia, era una realidad. Moisés, a pesar de todo lo que hizo, todo lo que pudo hacer por medio de él, siendo un siervo, siendo ese libertador, oh Dios, para el pueblo de Israel, eh, un, un predecesor de lo que sería Jesús como un salvador para toda la humanidad, aquí ejemplificando lo que haría con su pueblo, liberándolos de la opresión del pueblo egipcio. A pesar de todo lo que le podemos atribuir a Moisés, Dios le dice, pero te debo aclarar que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Ahora, después de lo que hace Jesús y lo que nos permite tener ese corazón limpio, puro, porque no es algo que nazca y brota de nosotros, sino es por la obra de Dios, por medio del Espíritu Santo y de aceptarlo a Él, podemos ver lo que dice ahora sí, Apocalipsis 22, 4. Apocalipsis 22, 4. Apocalipsis 22, 4. La primera parte apenas de este versículo dice, lo verán cara a cara, lo verán cara a cara. Entonces, mientras vemos que a Moisés le dice, no me vas a poder ver, vemos lo que nos permite conocer al Señor por medio de aceptar a Jesús, por medio de recibir ese regalo de la salvación por su sacrificio en la cruz y de dejar que nuestro corazón sea limpio, puro, teniendo pensamientos que lo glorifiquen, teniendo motivaciones que lo glorifiquen, teniendo sentimientos que lo glorifiquen, teniendo un corazón íntegramente puro, es que esta es nuestra realidad eventualmente. Lo veremos cara a cara. Por eso el texto termina con una otra ilustración que nos ayuda a entender de nuevo esta idea. Cuando el cielo está estrellado, no todos los que miran hacia arriba ven lo mismo. Algunos solo ven puntitos brillantes, el astrónomo ve astros a los que reconoce por nombre, el marinero ve señales que le ayudan a viajar, y los enamorados ven un compromiso poético. Cuando vemos una galería de arte, cuando vamos a una galería de arte, no todos vemos lo mismo. Algunos ven garabatos, otros ven paisajes y retratos, y algunos ven dinero porque entienden el valor económico de las obras. También hay gente que le encuentra a todo lo que ve un significado diferente. Hay quienes encuentran a todo un lado morboso que los demás no ven. Y también hay gente que a todo le encuentra un lado espiritual que otros no son capaces de percibir.
La visión cristiana no tiene que ver con la salud de los ojos, 2020, sino con la salud del corazón. Por eso las preguntas que nos hacía reflexionar el material hablaban de esto particularmente. ¿Qué cosas se nos puede, de qué cosas se puede ensuciar el corazón? ¿Qué hacemos para mantenernos limpios? Porque esta bienaventuranza se hace realidad cuando nosotros le permitimos a Dios limpiarnos el corazón por completo. Que no solamente sean nuestras motivaciones, sino también nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos. Y poder entender completamente la bendición que tiene eso. Verlo cara a cara, como dice Apocalipsis. Entonces, esta es la sexta bienaventuranza, realmente muy desafiante y muy sorprendente, porque brincamos de todos lados para explicar con la Biblia. Y como les decía, me emocionó mucho aprender y conocer esto más a detalle, incluso más allá cuando yo lo entendí por primera vez, cuando yo estaba de su lado tomando la clase. Y ahora verlo de esta manera, tan en profundidad, tan en detalle, pues es sorprendente. Entonces, no sé si aquí hay algún comentario. Ya nada más queda escribir nuestra eh, verdad fundamental. ¿Alguien le gustaría compartir, preguntar qué les pareció? Yo Sí, y después Lucero. sé que casi. Ay, perdón. Bueno, sé que casi yo no hablo. Ay, perdón. ¿Quién Sí, primero, no, ella o yo? está bien, Lucero, adelante. Ahorita, ¿Sí? Ay, perdón. sí, sí, adelante. No, no te preocupes. Este, pues yo creo que eh, esto, ahora que estaba haciendo los devocionales, me he dado cuenta que Dios nos habla y de alguna manera todo esto es como confrontarnos a nosotros, ¿no? Porque siempre lo he dicho, el hecho de que vayamos a la iglesia no quiere decir que ya salgamos con alitas ni con una aureola, porque todos los días cometemos errores, ¿no? Entonces es imposible llegar a ser perfectos. Sin embargo, yo creo que estoy muy agradecida con Dios porque, con usted también, porque eh, lo explica de una manera entendible. Yo creo que es algo muy bonito que me está permitiendo Dios aprender, entender un poco más su palabra y sobre todo, pues, en cuanto a mi carácter, ¿no? De que de repente, pues sí, o sea, se me cruzan los cables y de repente, pues sí me enojo y pues sí, o sea, sale la carnota, ¿no? El buche, por decirlo así. Entonces, yo creo que pues todo esto está padre aprender y pues dejarnos eh, pues moldear, ¿no? Por el Señor y seguir echándole ganas y me está sirviendo mucho para, como diría la clase de hoy, examinar mi corazón, lo que pienso y pues pensar antes de hablar, ¿no? Porque pues también a veces hablo como cotorro y no pienso y ya después digo, híjole, no debí decir esto, entonces yo creo que me gusta mucho esta Sí. clase, todas, pero yo creo que esta en especial como que le dio al clavo. Entonces, pues nada, ya, y ahora sí le dejo a la hermana hablar. Y perdón, pero es que mi internet anda como que un poquito desfasado. Y nada, No, ya. no te preocupes, Lucero. Muchas gracias por lo que compartes. Verdaderamente, se los digo, exíjanme porque la responsabilidad como maestro es guiarlos en que conozcan y que aprendan eh, bien la Biblia, lo que es sana doctrina, lo que es Biblia íntegramente. Y pues yo me pongo la vara muy alta para mí porque pues justo, o sea, entiendo esta responsabilidad que tengo delante de ustedes y por eso llegar con una clase preparada y estudiada y trabajada. Pero
Si me hubieran visto hace rato, apenas unas horas, se hubieran dado cuenta de lo frustrante que estaba siendo no entender las cosas. Y solamente es obra del Espíritu Santo que actúa en mi corazón y que me pone el entendimiento, porque varias veces oré, Señor, dame entendimiento, permíteme entender por qué esto, otro. Y es el Señor obrando, ¿no? Es el Señor actuando, ¿no? No soy yo, no es mi capacidad. Y Dios permita que jamás crea que es por mí, sino es por Él, ¿no? Completamente. Entonces, si el mensaje llegó claro es porque el Señor eh, lo permite así, ¿no? Nos da el entendimiento para que su palabra llegue a nuestros corazones y nos confronte, nos desafíe y finalmente vivamos de esa manera que le agrada a Él, ¿no? Pero no por mí, sino por lo que Él hace cada uno. Entonces, qué bueno que ha sido de bendición. Adelante, Evelyn. Solo comentar que esta es la bienaventuranza que más difícil se me hace y yo creo que es en la que estoy peor porque sí siento que va como a lo más profundo y, y sé, ¿no? O sea, y Dios sabe que a veces actuamos de cierta forma, pero nuestras motivaciones no son correctas o nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, ¿no? Más allá de realmente lo que hacemos o decimos, Él conoce nuestro corazón. Y bueno, o sea, yo me siento como animada a pedirle como más ayuda a Dios, ¿no? De realmente examina mi corazón y que yo también pueda ser honesta, ¿no? Con Dios y conmigo en todo lo que me falta avanzar, ¿no? Porque es muy bonito, ¿no? O sea, los puros de corazón van a ver a Dios, entonces creo que una recompensa tan grande, pues vale la pena hacer el esfuerzo. Sin duda, tal cual como lo dices, ¿no? Cada quien se tiene que autoexaminar, como venían los autoexámenes ahí en la lección, para buscar esto, ¿no? Ver el rostro de Dios en todo, ¿no? Y no hasta que estemos en su presencia, sino ya desde este momento. Y sí, como lo dices, es tal cual como debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Adelante, hermana Isa. Muchas gracias, Edwin. Gracias, hermanito. Pues primero que nada, agradecer porque la forma en cómo prepara la clase, como ya lo mencionó la otra hermanita, nos deja mucha claridad en lo que Dios quiere que nosotros escuchemos y sobre todo llevemos a nuestra vida cotidiana. Y lo quise aprovechar en comentar porque en mi zarza me pidieron el apoyo para yo dar una clase. Y Y se me hace importante comentar que no es lo mismo estar como parte de un grupo escuchando, poniendo atención, participando tal vez, dando mi punto de vista o mi vivencia, mi testimonio, que preparar una clase, porque son en cada párrafo, para cada verdad, para cada idea central como para la verdad fundamental. Cuando son estudios para ustedes como profesores, vienen muchas citas y digo, yo no me imaginé todo lo que va inmerso para cada una de ellas para que a nosotros nos quede claro. Y ahora puedo entender cuando, cuando tú comentas, si me lo permites hablarte de tú, eh, el leer más de lo normal para determinado estudio o cita o lo que se va a mencionar sí nos da claridad y yo que era la primera vez, yo dije, Señor, la primera no se conectaron porque fue al Día del Niño y dije, gracias Señor, la verdad te lo agradezco de corazón que no se pudieron conectar porque yo estaba con el nervio en la mano, pero en el segundo apoyo dije, pues ahora sí no me salvo, así es que ayúdame, pongo este estudio en tus manos, guíame, dame la sabiduría para yo comprender yo esta clase, dame entendimiento para todo esto que yo tengo que transmitir y que sea lo que tú quieres que ellos escuchen de mí, ¿no? Entonces, era mencionar eso por un lado.
Y si a veces yo no participo, pues es por eso, porque la verdad es que eh, la forma en cómo lo planteas, con los ejemplos, con tantos versículos que nos das de apoyo, pues nos queda muy claro. Y a veces la verdad es que yo siento que no es necesario participar. Sí entiendo que se enriquezca más la clase cuando pues damos nuestro testimonio, una vivencia, ¿no? Lo que sentimos en el momento o lo que estamos pasando en el transcurso de la semana. Y con respecto a la clase, ya como tal, digo, qué bendecidos somos a pesar de ser hijos de Dios, que nos dé ese libre albedrío para elegir, ¿no? Y si yo viendo esta clase y todas las demás voy aplicándolo sobre todo a mi vida, pues es la manera en como yo le permito a Dios que verdaderamente vaya transformando mi vida, ¿no? Porque pues si yo no lo hago, yo que tengo esa facultad que Él me dio de elegir, pues yo misma lo padezco. Esa es la verdad, yo creo que todos lo padecemos cuando no hacemos caso, cuando no escuchamos a Dios, cuando por un impulso tal vez hacemos o decimos algo que después nos arrepentimos, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios que siempre, pues, he tenido la idea de siempre escucho con mucha atención lo que me dicen para yo poder contestar, ¿no? Y ahora que ya conozco de Dios, pues ya no contestar igual o peor, sino que sea una bendición lo que salga de mi boca, porque finalmente pues es lo que yo quiero y es lo que Dios me pide mínimo que yo debo de reflejar a mis semejantes, ¿no? A pesar de un insulto, de una agresión, de una mala acción en mi persona, pues ya como hija de Dios comprendo que por testimonio yo no puedo regresar de la misma manera, al contrario, debo de edificar con mis palabras, con mis acciones y hasta con mis pensamientos, ¿no? Porque muchas veces no expresamos, nos quedamos callados, pero que en ese pensamiento sean cosas positivas hacia los semejantes en las cosas negativas que podamos enfrentar al día a día. Eso era lo que quería compartir, hermanito. Muchas gracias, hermana Isabel. Sí, me pueden hablar de tú, no, no me tienen que hablar de usted. Me siento muy señor si me hablan de, de- de usted. Pero pues sí, tal cual el gran desafío que enfrento o que enfrentamos cada uno de los maestros y quien prepare material para las clases, primero entenderlo para poderlo transmitir, ¿no? Para poderlo, eh, pues sí, compartir. Y aquí el desafío es que pues, es Biblia, hay que entenderlo tal cual, lo que quiere decirnos el pasaje y poderlo transmitir. Y si es un gran reto, es una gran responsabilidad, pero sobre todo lo veo de la siguiente manera, es una gran bendición, porque es bien o mal, podríamos decir, el Señor nos desafía que nos esforcemos más allá de lo que puede ser simplemente leer y preparar la clase brevemente, ¿no? Y eso es lo que nos enfrentamos cada vez que preparamos la clase, ¿no? Y yo me llevo en mi corazón mucha tranquilidad cuando veo que el mensaje llega, el cual y que se entiende. Entonces, ese es mi deseo siempre, ¿no? Mi oración, que el Señor me ayude a poder transmitir lo que en su palabra encontramos, ¿no? Y la primera bendición me la llevo yo al entenderlo yo primero. Y la segunda bendición es cuando ustedes lo entienden y lo comprenden pues, tal cual, ¿no? Pues sí, esa es la realidad, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, ya nada más quedaría la verdad, sea de hermano Juan Manuel. Gracias. Hermano, antes que nada, gracias porque lograste el objetivo. Creo que lo que Dios te dio hoy, el poder tener esa apertura en tu mente, pero sobre todo en tu corazón, para esta enseñanza que hoy recibimos, te doy gracias, hermano, por tu esfuerzo y a Dios por ponerte a ti como un elemento y la pieza clave para que nos entendamos. Fíjate que ahorita, viendo el título de la bienaventuranza, que dice el carácter de los ciudadanos del reino,
yo podría más bien cambiarla ahí, el gozo de los ciudadanos del reino. Y ahorita platicando aquí con mi esposa, me dijo una palabra que me llegó mucho, porque hablamos de la dicha, ¿no? Dicha del sentimiento, dicha de la motivación, dicha del pensamiento para llegar a ser dichosos al poder ver a Dios. Pero creo que en esto me comenta mi esposa y hasta lo anoté, edificar a Dios con sentimientos, con motivaciones, con pensamientos para llegar en un momento dado y así Dios nos lo permite verlo a Él, ¿no? Creo que, pero destaco la palabra edificar a Dios. Eso me gustó mucho y ahorita me lo compartió y lo anoté porque me gustó. Y sí, creo que todo lo que estamos viendo y sintiendo en este momento, por esto que aprendimos, es para aprender más a edificar a Dios. Gracias. Me gusta cómo lo dice, porque ya les decía hace, ya ni siquiera sé en qué módulo les decía, que nosotros no podemos cambiar el amor de Dios. Nosotros no podemos hacer nada en nuestra vida que haga que Dios nos ame más o que nos ame menos, porque su amor, ya con lo que hizo en la cruz, es por completo, absoluto. Lo que sí podemos hacer es que nuestra vida le agrade más. Y entonces las cosas que hacemos lo pueden glorificar o lo pueden entristecer o lo pueden hacer sentir, pues sí, justo tristeza porque no hacemos lo que debemos de hacer, ¿no? Pues sí, con nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, podemos nosotros glorificarlo a Él. Y ahora que lo sabemos, pues podemos reconocer y tener esa dicha de edificar una vida que lo glorifique, ¿no? Que lo enaltezca. Eh, y sí, tal cual, concuerdo, es una buena manera de poderlo entender, ¿no? La bendición, la dicha de tener una vida así. Y bueno, vamos con la última idea, cosa que vamos a anotar, la verdad fundamental. Y vamos a escribir, de Jesús, es prioridad de Jesús que seamos gente sin contaminación en el corazón. Es prioridad de Jesús que seamos gente sin contaminación en el corazón. Es prioridad de Jesús que seamos gente sin contaminación en el corazón. Y ya como les decía, se lo he repetido mucho en las clases, no les pido que me digan las citas de memoria, sería lo ideal, sería lo correcto, pero si les pido que las anoten, que la transcriban completamente, palabra por palabra, letra por letra, de la versión de Biblia que les guste, y la anoten en alguna parte de su lección. En este caso, la cita está en Proverbios 4:23, se las leo en una versión internacional, porque sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y son citas bíblicas que sí deberíamos de saber de memoria, que deberíamos de tener presente y guardar en nuestro corazón y en nuestra mente, pero por el momento, y porque yo no se los pido, me las digan cada uno, anótenla, sí anótenla para que la tengamos ahí presente y dediquen unos 2 minutos a escribirla tal cual. Y bueno, con eso estamos cerrando ya nuestra clase, ya la lección 6. Este es el módulo más grande que tiene el Beni y Bet, pero pues cada uno tiene cosas muy profundas que aprender y pues hoy nos llevamos unas más al corazón y al mente para ser desafiados por medio de esta bienaventuranza. Entonces, si ya no hay nada más que comentar, si ya nadie más quiere compartir algo, mencionar algo, ya lo único que queda sería orar para terminar la clase. Maestro, ¿me podría repetir la verdad fundamental, por favor? Es que se me complicó. Sí, la mando por el chat aquí mismo, en el chat del Zoom. Gracias. Igual la tengo en mayúsculas, igual para ubicarla más rápido. Me disculpo por eso. Listo. ¿Algún otro comentario? ¿Queja, sugerencia, No, propuesta? No todo sé, bien, lo que sea. ¿Todo bien? Bueno, todo pues bien. gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pues vamos a orar para despedirnos de la clase.